Muy buenas tardes. En realidad pusimos hoy Romanos 14 y Romanos 14 ya lo empezamos ayer, pero no, el tema es otro. El tema es que esta parte que el apóstol Pablo se ha dedicado a enseñar cómo vive un cristiano, llama a estar todo el tiempo volviendo atrás para ver qué se dijo, cómo encaró. Y hoy pensaba, es impresionante el ministerio del apóstol Pablo, en este caso complejo, porque, como dijimos desde el principio, él no había visitado Roma todavía, pero después vamos a ver que conocía gente de esa iglesia, pero no había visitado Roma, estaba escribiendo desde Corinto, y en lo que viene hoy vamos a ver un poquito cuál era su pensamiento, lo que estaba haciendo, lo que esperaba y aún hasta lo que soñaba. Hay de todo en la carta a los romanos. Y en un sentido, un poco es lo que me pasaba a mí, de pensar que era una carta teológica, doctrinal, donde Pablo ponía todo su esfuerzo en hacer entender a los judíos y a los gentiles lo que significaba que a Dios se llegaba siendo justificado por la fe. Y hemos visto 10, 11 capítulos dedicados a eso meticulosamente, con mucho esfuerzo. Eh, Ahí al final habla de alguien que escribió la carta, o sea, él dictaba. Más difícil me parece, o sea, porque tenía que estar con la mente organizando lo que estaba diciendo, lo que venía después, salvo que estuviera ahí al lado pegadito y le dijera, a ver, déjame leer lo que puse. Pero a lo que quiero llegar es que después de todo ese tratado teológico, ¿no? Cualquier comentarista va a decir, la carta a los romanos es la más teológica de todas por la cantidad de espacio en explicar la doctrina de la justificación por la fe, la forma de llegar a Dios, la obra de Jesús, bueno, todo lo que hemos visto. Todo esto es el preámbulo para decir que después, de repente, empieza a hablarles de lo que es vivir en Cristo, de lo que es la vida cristiana, de lo que significa. Y no es un tratado teológico ya, es un maestro, y después vamos a ver que hay otra palabra que usa que me impresiona, pero es un maestro que está enseñando sobre cuestiones concretas, ¿no? Me salta acá, eh, porque ya habíamos llegado al versículo 12, creo, pero al comienzo del 14, cuando plantea el tema de los débiles y los fuertes, ¿no? Ahí ya no era gentiles e israelitas. Quizás estaba medio mezclada la cuestión, pero los débiles y los fuertes. Y en el 2 dice, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Esta traducción, la verdad es que no miré otras traducciones, yo creo que más debía ser vegetales. Hoy se usan indistintamente, pero vegetales es mucho más que solo verduras, ¿sí? Eh, y no sé si se entiende, pero lo que quiero decir, cosas tan pequeñas, tan concretas, tan puntuales, ¿sí? Pero por supuesto que detrás hay un gran mensaje y que lo sigue y lo sigue y lo sigue trabajando. Eh, Frente a eso, porque no solo habló con relación a la comida, en el versículo 5 muestra otro tema que lo vimos también. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Y entonces ahí está hablando quizás de las festividades que los judíos defenderían y que quisieran, pero ahí llega, después de haber planteado todo eso, que va a seguir,
al centro de que lo que había que hacer, comer para el Señor, dándole gracias a Dios. El que no come, el que quiere abstenerse, le da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Así que empezó con comer esto, comer lo otro, o no comer, pero después llega al fondo que finalmente es plantear la vida frente a la manera en que respondemos al Señor, a lo que el Señor nos pide, a lo que entendemos. Pero eso lo va a decir en un versículo muy interesante con que termina el capítulo. Bueno, ahora el centro de todo esto era el juicio. Con los débiles y los fuertes el asunto era el juzgarse, el tratar de indicar al otro lo que tenía que hacer y meterse en lo que hace o no hace. Por lo tanto, 13, versículo 13, capítulo 14, dejemos de juzgarnos unos a otros. Pablo no estaba ahí, pero los contactos que tenía lo debían haber informado muy bien acerca que había discusiones y problemas. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Ahí estaba la enseñanza concreta. Ni tropiezos ni obstáculos. Con, agrego yo, discusiones. ¿Por qué haces esto? Yo hago esto. Bueno, yo por mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera, de acuerdo a su conciencia, ¿no? Después habla de la conciencia. Y ahí estaba él como rabino judío que había sido, que él también debe haber decidido en el Evangelio de Jesucristo, después de darle tanta importancia, por ejemplo, a las cosas de la comida que marcaba el Antiguo Testamento. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Miren qué principio, ¿no? Que en esas discusiones, que en esos juicios, destruyas al hermano. Le hagas tanto mal que no sé hasta qué punto pensaba él, pero cada uno tiene que... Esto es para ponerse el espejo frente a cada uno en sus actitudes en esto del juicio por las prácticas. Ahora bien, no destruyan. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Claro, a uno le parece bien, pero que no se hable el otro, no hable mal por esto que está haciendo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Las tres, uno solo nunca alcanza para Pablo, tres. Y esto es un principio más grande, ¿no? De repente está hablando de una cosa muy práctica y sube a un principio. El reino de Dios, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Otro principio. Tenía que ver con servir a Cristo. Es decir, está tan desplegada la vida práctica acá, en esta manera de describirlo, ¿sí? Todo esto de las discusiones, de las cosas que cada uno hacía con la comida, con las prácticas, con lo que fuera,
tiene que ver con el reino de Dios. Y entonces ahí sube la vara y el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Muy bien. Por lo tanto, un nuevo por lo tanto de Pablo, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Principio de vida maravilloso. Estamos hablando, él lo planteó, del cuerpo que es la iglesia. No se dividirían tantas veces las iglesias si estuvieran paradas en este principio. No destruyas, de nuevo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Ya lo viene diciendo, ¿no? Pero lo está reforzando. Principio es más importante que mi hermano no caiga, que mi hermano más débil. En general los comentaristas hablan de que estaba el problema de la carne ofrecida a los ídolos. No me acuerdo si acá lo dice abiertamente, no, creo que es en otra carta donde él habla de eso. Para algunos no importaba si había sido ofrecida a los ídolos en algún sacrificio pagano, la compraba en la carnicería y la comía. Pero para otros sí podía haber sido, ¿no? Entonces, más vale no comer carne ni beber vino. Ahora, con el vino no sé cuál puede haber sido el problema, pero también causaba problema. Ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Destruido, 2 veces dice destruir y una vez caer. De modo que eso era lo más importante en todo esto que está diciendo. El último párrafo del capítulo 14. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. El diálogo con Dios también tiene que ver con estas cosas chiquitas. Señor, mostrame si cuando me junte con tales hermanos, ¿sí? Evidentemente esto que tenía mucho que ver con prácticas que se daban en la iglesia en el siglo I, todo esto hay que trasladarlo a otras cosas que puedan tener que ver con nuestras prácticas en este tiempo. Entonces la convicción manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acuse por lo que hace. Esto es tremendo, importantísimo, ¿no? Hablar con Dios, estas cosas, cuando nos damos cuenta que algo que hacemos como normal puede afectar a otro que es nuevo, débil de la fe, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Y la conciencia de cada uno tiene que ver con la relación que mantengamos con Dios, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en nuestra conciencia nos tenemos que dar cuenta cuando hay actitudes o prácticas que pueden dañar a alguien que es nuevo o débil en la fe. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Ahora, esto de la convicción tiene que ver con eso de mantener uno con Dios la manera de vivir. Es decir, no porque yo soy seguro, firme y lo que hago lo hago, sino ante estas cosas en las cuales la conciencia nos dice algo, nos hace pensar o estamos pensando en el otro, es decir, que el Señor sea quien nos mueva a tomar una actitud o la otra. Capítulo 15 está pegadito porque sigue con el tema. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Acá está, acá redondea el principio. No es lo que yo quiero porque soy seguro, soy firme, sino tengo atención y me importa lo que le pase a mi hermano. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.
Y acá vuelve la idea del cuerpo, ¿no? Edificio, no lo dice en Romanos, lo dice después en otras cartas, donde él sigue con el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. A ver, Cristo no se agradó a sí mismo, sino Salmo 69:9, a ver si lo tengo bien. Salmo 69 es un salmo mesiánico. A ver si está acá. Tengo muchos, pero muchos. A ver, muchos señaladores para el día de hoy, porque Pablo con estas enseñanzas empezó a recorrer toda la vida, toda la Biblia. 69:9. Miren cómo será salmo mesiánico, que en el 8 dice: soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Y este Salmo 69 se considera un salmo mesiánico, por eso ya lo confirma el apóstol, ¿no? Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Todo lo que dice la Biblia se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y ojo con la palabra esperanza, porque acá la empieza a usar. Perseveremos en mantener, no dice nuestra conducta, nuestras prácticas, nuestros principios, nuestra esperanza. Aquello en lo cual estamos parados en la vida cristiana que apunta hacia adelante, que apunta hacia el futuro. Así que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñar, y claro, acá habla de las escrituras, para que alentados por las escrituras, no marcados, ordenados, no, las escrituras nos ayudan a conformar, a afirmar la vida cristiana. Y acá viene algo como una bendición, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso cierre a enseñanzas prácticas, ¿eh? Pero muy importante, porque seguramente Pablo sabía que había problemas con estas cosas. Por tanto, y acá viene otro escalón, la formación de la vida cristiana, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Se me viene a la memoria también, muchas veces hay conflictos o críticas o juicios con hermanos que vienen de otro grupo evangélico y que tienen otras prácticas, por ejemplo, en el modo de vestir, ¿no? Evidentemente en aquel entonces todos andaban igual, no iba por ahí, la cosa era más por la comida, por el guardar días especiales. Pero Pablo enseña, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Cristo se hizo servidor de los judíos primero, para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y ya en toda esta carta estuvo volviendo al Génesis, al Éxodo, al Deuteronomio. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Los gentiles glorifiquen a Dios por la compasión de Dios, por supuesto, y también podría extenderse por la compasión de sus hermanos judíos, ¿no? Que no les estuvieran marcando.
y acá viene una andanada de versículos, que vamos a poder terminarlos. Los voy a leer todos juntos y después vamos a ir de dónde los sacó. Y me impresiona el conocimiento de Pablo de las Escrituras, del Antiguo Testamento, y de saber usarlas en el momento oportuno, porque después de todo ese discurso dice que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. Un poco de todo, es un mix. Pero dice, glorifiquen a Dios por su compasión, ¿no? Lo primero, Salmo 18, 49. A ver dónde está el Salmo 18. Hay un montón. Salmo 18, 49. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Era un salmo de David porque termina diciendo, el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones. Claro, ahí estaba la discusión, los que venían los que eran romanos del imperio y los que venían de Judea, del mundo judío. Te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El segundo, pero ya de Deuteronomio 32, 43, que era alégrense, tiene la misma línea. Miren, alégrense también entre las naciones. Deuteronomio 32, 43, está acá, alégrense, esto ¿saben qué es? El cántico de Moisés. Antes de las palabras finales de Moisés que bendice a todas las tribus, hay un cántico de Moisés que Dios le dice que lo escriba. No, esperen, dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Pero acá solamente menciona, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Está hablando de alabaré, cantaré, alegraré. Y otro más viene en el Salmo 117. Salmo 100, ya vimos el 69, era el Salmo 117. Era 1. Es un salmo chiquitito. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Es el salmo más chiquito, creo, Salmo 117. Y él, ¿qué había mencionado Pablo? Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Es un llamado a la alabanza, es como si dijera, por el último es distinto, pero todos estos te alabaré, alégrense, alaben. Era como decirles, déjense de hacerse daño unos a otros, déjense de discutir, déjense de defender las propias ideas. Te alabaré, alégrense naciones, alaben al Señor naciones todas. Y la última, a su vez, afirma Isaías 11, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Dijo Pablo, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Y acá, a ver, habla acá estoy buscando a ver si dice exactamente la frase, pero es probable que la frase la diga
más adelante, pero es mesiánico. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, la genealogía de Isaí, el padre de David, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose, dice Isaías. Pero él tomó, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Y toda esta enseñanza que fue todo el 14 y hasta la mitad del 15, termina, miren, con esta bendición impresionante. Yo a veces me parece entender que después de haber dado enseñanza fuerte, pues decirle, no destruyas a tu hermano con lo que a vos te parece bien. Después de eso, ha puesto un montón de versículos que a los judíos les eran conocidos, que los gentiles estarían con lo que hubiera de rollos, algo en Roma del Antiguo Testamento, y si no, los conocían por la carta de Pablo, de alegría, de alabanza, y termina. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No había hablado del Espíritu Santo en estos capítulos desde el 12 al 15 en cuanto a estos principios de la vida cristiana, pero ahora sí. Para poder terminar, y termina con la esperanza, 3 veces en esta página tengo la palabra esperanza, el Dios de la esperanza los llene, llene, nada de livianito, los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él. No dice judíos y gentiles, a todos los que creen en Él, el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. ¿Para qué? Rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo es muy conocido, este versículo se cita mucho, pero cuánto más importante es leerlo y entenderlo en el contexto, en este contexto de enfrentar el apóstol conflictos que había en la iglesia nueva por distintas creencias, distintas prácticas. Acá lo que tiene que primar sobre todas las cosas es la convicción en el Dios de esperanza, y la oración de Pablo es que lo llene de alegría y paz, porque evidentemente estos conflictos internos le quitaban alegría a la iglesia. Y entonces él está orando para que el Dios de esperanza lo llene de alegría y paz, y vuelve, insiste, para que rebosen de esperanza, y acá les recuerda, por el poder del Espíritu Santo, que trabajando adentro, porque Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo, que trabajando adentro, obre para que esa esperanza transmitida por alegría y paz llene sus vidas. ¡Qué maravilla, qué hermoso es esto! De acá en adelante, final del 15 y 16, vamos a tener mucha información histórica de lo que Pablo quería hacer, de su sueño, y la relación muy interesante con los hermanos de esa iglesia y con los que mandan saludos, porque todo esto tiene que ver con lo que la Biblia nos transmite para que podamos aplicarlo en nuestro tiempo. Gracias a Dios por su palabra, una vez más, y volvamos a leernos y llenarnos de ella. Que Dios los bendiga ricamente.